Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas tardes, estimados oyentes de nuestro programa Observatorio Internacional. Bienvenidos a este nuevo programa. En esta ocasión vamos a analizar, a conversar con nuestra invitada sobre el tema del futuro político de Brasil luego de esa primera vuelta electoral del 2 de octubre. Para ello contamos y agradecemos muchísimo a Marina Vitelli, una ex colega, amiga del doctorado de la Universidad Nacional de Relaciones Internacionales. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Rosario, profesora adjunta de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, docente del programa de posgrado en Relaciones Internacionales Santiago Dantas, de 3 universidades brasileñas, investigadora del Grupo de Estudios sobre Defensa y Seguridad Internacional, miembro del directorio de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, y sus temas de investigación fundamental son la defensa y la seguridad y las relaciones civiles militares en América Latina, tema sobre el cual ya lo estaba diciendo antes de que entremos a cámaras, que quedaba cordialmente invitada para que nos ayude a entender un poco estas dinámicas que se están presentando en todo el continente. Pero bien, bienvenida Marina, muchas gracias por tu comparecencia y por ayudarnos a entender estos procesos en Brasil. Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Así que bueno, estoy acá para conversar sobre este tema. Listo, muchas gracias. Bien, entonces la primera pregunta es, ¿está en riesgo la democracia en Brasil? Bueno, estamos en un escenario esperando el segundo turno de las elecciones, que es de acá a 2 semanas. Recapitulando un poco cómo salió el primer turno, la primera vuelta de las elecciones, se esperaba una ventaja mayor de Lula da Silva sobre Bolsonaro. Las encuestas indicaban que Lula difícilmente, digamos, iba a estar ahí algunos votos de ganar en primera vuelta, y si bien el número de votos que se estimaba para Lula no era mucho menor al que resultó en las elecciones, sí se esperaba que Bolsonaro sacara menos votos. Ahora yo no me acuerdo exactamente las cifras, pero fueron más o menos unos 6 puntos de diferencia. Esperaba un poco más, esperaba más de 10, y eso abrió un escenario de bastante incertidumbre, porque se vio que Bolsonaro tenía una ventaja, digamos, yendo atrás de Lula, pero digamos que le había ido mejor de lo que se esperaba. Eso dio mucha confianza a la campaña de Bolsonaro. Entonces en la primera semana el presidente obtuvo muchos apoyos importantes de gobernadores que acababan de ser electos, de algunas figuras mediáticas, y hizo obviamente mucha gente se preocupara porque un segundo gobierno de Bolsonaro se espera, ¿no? Existe la expectativa por los discursos del presidente, pero también por algunas de sus acciones durante el primer mandato, se espera un endurecimiento del régimen, ¿no? Entonces, estamos en, si la democracia está en riesgo, entendiendo que hoy las instituciones democráticas funcionan en el sentido de que no hubo un golpe de Estado, no hubo graves restricciones a las libertades, a la participación de la ciudadanía en política, a pesar de no haber existió ese tipo de deterioro grave de la democracia, sí hubo algunas medidas que, bueno, ¿no? más persecución a defensores de los derechos humanos, de las poblaciones indígenas,
algunos cambios en la justicia, que inclusive por proyectos, ¿no? que hacen un seguimiento de la calidad y de la salud de las instituciones democráticas, se entiende que el régimen democrático está pasando por un momento de, en fin, de tensiones, de limitaciones. Y la expectativa es que en un segundo mandato Bolsonaro se sienta con más legitimidad para, por ejemplo, hacer cambios en la Corte Suprema, ampliar la cantidad de miembros, y eso, sin haber un golpe de Estado, sin dudas, no hay dudas entre los especialistas que eso coloca la democracia en riesgo. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el caso en el que Bolsonaro revierta la elección de vuelta y termine ganando en segunda vuelta, sí, la democracia en Brasil está en riesgo. Muchas gracias. De lo que acabas de señalar, me surgen unas preguntas cortitas por desconocimiento del sistema político brasileño. ¿El voto es obligatorio? Sí, es obligatorio. Sí. ¿Hubo un gran nivel de abstención en esta primera vuelta? Es un nivel de abstención mayor, no mucho mayor que en elecciones pasadas, pero aumentó un poco. Estuvo en torno del 20% de abstención. Sí. ¿Y se espera que eso se reduzca ahora o es un porcentaje histórico? La tendencia siempre es en el segundo turno haber más abstención. Y es un tema muy interesante porque los estudios muestran que el sector de la población que menos va a votar es la gente con condiciones socioeconómicas más débiles. Y ahí es donde está una buena parte de los votantes. La proporción de esas clases que votan en Lula es mayor. Entonces, obviamente es una preocupación muy grande de la campaña del expresidente que la abstención no sea mayor, ¿no? Y dentro de lo posible intentar que la gente vaya a votar. Pero la verdad es que toda elección tiene sus particularidades, pero la tendencia, lo que muestran los datos, es que en general hay más abstención en el segundo turno. Ahora, también con esa perspectiva histórica y de trayectoria usual en Brasil, ¿es cierto eso que algunos afirman que nunca un presidente que se lanzaba al segundo mandato ha perdido? Es cierto, pero también lo que es cierto es que ninguno pudo dar vuelta a la elección, ¿no? Esa es otra tendencia. Entonces, creo que, ahora entre duda, pero creo que, digamos, hay mucho énfasis en que matemáticamente la posibilidad de Lula de ganar las elecciones está en torno del 70%, ¿no? Entonces, es verdad lo que vos decís. En general, los presidentes que buscan, en general no, todos los casos en Brasil que los presidentes buscaron la reelección fueron reelectos. No son muchos casos, ¿no? Así es. Ese es el tema, ¿no? Porque la democracia es bastante joven, entonces no son tantos casos, son 3. Fernando Henrique, Lula y Dilma. También es verdad eso, que matemáticamente los modelos muestran que Lula tiene un 70% de posibilidades de ganar la elección. Ahora, esto es política, estamos en un contexto de redes sociales, de fake news, estamos en un contexto también de un gobierno que no está escatimando recursos económicos, legales e ilegales, para ganar las elecciones. Entonces, realmente no, es una elección que obviamente no está definida. Ahora, bien, con lo que tú señalaste en la primera respuesta y ahorita, y puesto que tú tienes una mirada regional también, estas características que tú destacas y a la que agregaría el tema de la polarización extrema que existe allá, el hecho de que los dos candidatos, Lula y Bolsonaro, entre los dos signifiquen el 95% casi del total, no es una tendencia global, asimismo que no es una global o regional, digamos, quedémonos en lo regional para no complicarnos mucho, pero esto de la polarización
esto del uso de estos elementos que tú has dicho, un uso populista de los recursos del Estado para tratar de ganar, esto bueno, de la polarización y, en efecto, ¿no es una tendencia de toda América Latina? Sí, de todas maneras, a mí me parece siempre importante destacar que la polarización, la idea de polarización nos puede hacer pensar que hay dos extremos. Ujú. Y si miramos bien, no solo en Brasil, pero en la mayor parte de América Latina, inclusive en Europa y en todos los Estados Unidos, lo que vemos es una Así es. radicalización de la derecha. Entonces Ujú, sí, hay un polo que está radicalizado. El otro polo, ¿no? Considerando que el espectro ideológico, el centro ideológico se fue corriendo para la derecha, esto quiere decir que las izquierdas no son izquierdas radicales, así ¿no? es. Digamos, Son todavía, democráticas. exacto, ¿no? La izquierda mayoritaria es cada vez más de centro. Así Entonces, yo es. creo que esa aclaración hay que hacerla necesariamente porque si no parece que estamos lidiando con dos radicalismos. Y el problema del radicalismo político hoy es muy importante, pero es necesario entender a partir de la base que es un radicalismo de derecha. La derecha se radicalizó. Populismo, estoy de acuerdo, hay de izquierda y de derecha. Ujú, Perfecto. Ahora, sí es verdad que, a ver, en otros momentos de la historia en Brasil, cuando el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, era muy poderoso, había también una polarización, pero en realidad era más, digamos, lo podríamos llamar más un bipartidismo en ya, las elecciones, no en la práctica del sistema político, del sistema de partidos, pero en las elecciones se veía que la mayoría de los votos iban para dos partidos. Ahora, de ujú, ningún, digamos, no lo llamamos polarización, pero yo creo que es por eso, y es fundamental para mirar tanto a América Latina, con todo lo que pasa en Europa, así entender es. que estamos hablando de un radicalismo, ¿no? De un grupo radicalizado, Ujú, y no que, ujú. que No, perfecto. Me parece muy bien. Ve ahora una cuestión. em, cu- Esto que se ha dado en llamar el bolsonarismo como una mixtura de los militares, cierto sector militar, de los evangélicos, de sectores vinculados al agronegocio, etcétera. em, También tiene una raíz histórica esa derecha brasileña y esa extrema derecha brasileña. Tú identificas que tiene unas raíces, por ejemplo, con esos movimientos que en la década de los 60 y 70 dio origen a la tradición familia y propiedad, que tenía sus raíces fundamentalmente en Brasil. sí, por supuesto, y yo iría un poco más atrás, ¿no? Pensando en las raíces históricas, en primer lugar, la conexión entre el bolsonarismo y el pensamiento conservador en Brasil, el pensamiento autoritario, ¿no? Ya Ujú, desde en fin, inicios del siglo XX, ya, y de un movimiento político radical, extremo, que manifestó parte de ese conservadorismo, que fue el integralismo, que fue el ujú, fascismo ya, brasilero. mm, Entonces, es exactamente eso lo que vos decís. El bolsonarismo es una mezcla de ese legado histórico autoritario del ujú, cual participan las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas ujú, son una de las bases de ese pensamiento político autoritario y autoritario, que tuvo una manifestación más radical, que fue ese integralismo, ese fascismo, y por otro lado, de lo que vos mencionaste, ¿no? El sector de la alianza con el agronegocio. Entonces, hay una cuestión de economía política por también, supuesto. Ujú, que también es importante entender en esa alianza de clases, en fin, ujú, ujú, también de ese grupo político. ujú. Eh, Ahora, pero tú que conoces muchísimo el tema de los militares y los militares brasileños, muchísimo, ¿hay homogeneidad al interior? Difícilmente creo, pero sí debe haber sectores que no están de acuerdo, por ejemplo, con
el exacerbamiento de la violencia, de la cual la campaña, la primera vuelta ha estado marcada, y esta violencia que se ha ejercido, y que eso sí también es una característica común en Colombia, en otras elecciones relativamente recientes. Hay sectores militares que no están conformes con esa ultra radicalización de derecha. Mm. Es una pregunta interesante que acá nos la hacen muchos colegas que no son del área de relaciones civiles militares, que no estudian hace tanto a los militares. Ciertamente, ningún grupo Eso, político, ninguna corporación va a tener unanimidad. así es. Y seguramente hay oficiales democráticos, hay oficiales y suboficiales, en fin, digamos, que les gustaría que las Fuerzas Armadas estuvieran menos relacionadas con la política. Debe haber. Ahora, cuando uno analiza una corporación tan jerárquica, basada en la disciplina, basada en jerarquías y un espíritu de cuerpo tan fuerte como las Fuerzas Armadas, para mí no sirve de mucho preguntarse si hay disenso, ¿no? O sea, algunas personas que no están de acuerdo. Lo que importa es cuál es la doctrina que se baja, ¿no? Jerárquicamente de los estratos superiores, ¿no? Y en qué medida la actuación de los militares en su formación, en fin, en la conducción de los asuntos relacionados con Fuerzas Armadas, en qué medida las instituciones y las autoridades democráticas lograron ejercer el control civil. Si hacemos esa pregunta en relación a Brasil, la respuesta es muy preocupante, ¿no? Brasil tiene Fuerzas Armadas muy autónomas, que tienen una tradición de interferencia en la política, de golpes de Estado, hasta formas de interferencia más sutiles, desde el propio apelo que tiene en la sociedad la figura de los militares como actores sociales incorruptibles, moralmente superiores, más eficientes. Entonces, si consideramos todos esos factores, la verdad es que la pregunta sobre si todos los militares son bolsonaristas o si todos adherirían a un golpe de Estado, no me parece la pregunta más importante, ¿no? Yeah. Y es interesante porque, no que tu pregunta no sea interesante, lo que llama la atención es que es una pregunta que escuchamos mucho, como una forma hasta de tranquilizarse, ¿no? Así Entonces, es, así es. los periodistas nos preguntan mucho, bueno, pero no puede ser que todos los miembros de las Fuerzas Armadas sean como Bolsonaro. Bueno, en primer lugar, Bolsonaro es un producto de las Fuerzas Armadas, por su, en fin, experiencia. Formación. Y en segundo lugar, es lo que te dije, digamos, me parece que lo que vale es la mayoría, porque es una institución jerárquica que sigue la conducción, que hay cuestionamiento. Entonces, lo más Ahora, probable es que, solo para cerrar, la mayor parte de las Fuerzas Armadas tienen ese mismo radicalismo. ahora, para continuar con esta línea, pero ya en un plano más que tú te mueves muy bien, en una dimensión más de economía política y geopolítica. En el primer caso, es conocido que los militares tuvieron una presencia importante en la industrialización. En Embraer era una de las joyas de la corona, en la cual el ejército tenía voces capitales, presencia, incidencia. Entonces la pregunta sería, ¿todos los sectores militares aceptaron tranquilamente esta prácticamente desmantelamiento de Embraer para que decidía dentro de esta visión ultraliberal Bolsonaro, o ha habido resistencias? Eso también es una gran sorpresa entre los observadores de la coyuntura, ¿no? Existía la creencia, como vos decís, que las Fuerzas Armadas eran más nacionalistas en términos económicos y que por lo tanto iban
iban a ser contrarios a la desindustrialización del país, Así es, a a la reprimarización. a perder el control de empresas estratégicas, y hay muchos estudios, ¿no?, para entender por qué hubo ese cambio ideológico, porque efectivamente, como vos decís, una buena parte de la jerarquía militar tiene una posición neoliberal. Creo que, digamos, no sé exactamente la respuesta, yo entiendo, como vos decís, hay un cambio, digamos, el proceso de reprimarización de la economía de Brasil no es responsabilidad de los militares, Así es, de ningún gobierno en particular, tiene que así ver es. con dinámicas internacionales, tiene que ver también con el conservadurismo político y el peso de las élites rurales acá, que, digamos, que nunca desapareció, ¿no? Porque esta idea del Brasil industrializado, pero hay que entender que eso fue digamos, una fracción de clase importante de dos regiones, de la región sudeste, y mientras, digamos, el mundo rural acá es muy fuerte, siempre fue muy fuerte. Y dando digamos, ese elemento más ideológico, más de cultura política y de relaciones sociales, en fin, sociológico, con los procesos internacionales, de la economía internacional, tenemos, digamos, de alguna manera va a impactar, esos cambios van a impactar en la ideología de los militares. Entonces, es verdad, es una sorpresa, y para muchos fue una sorpresa, pero hoy ya se entiende que por todos estos diversos factores, diversos procesos, las Fuerzas Armadas no tienen más esa defensa, ¿no?, nacionalista del control nacional sobre determinados sectores de la cuestión industrial. Y entonces Embraer se desintegró. Finalmente solo mantuvieron algún subsegmento de aviones militares para entrenamiento, una cosa así más o menos creo que había visto. Sí, que también fue una de las grandes sorpresas. Yo creo que también hay que entender que todo esto pasó de una forma bastante rápida. El retorno de los militares a la política tomó a muchos por sorpresa. Y Embraer, el acuerdo de la base de Alcántara, ¿no? En fin, la base de lanzamiento de satélites con Estados Unidos, también cediendo mucha soberanía. Ahora, en fin, se está pasando algún otro de esos sucesos, ¿no?, que muestran cómo las Fuerzas Armadas fueron abriendo estos espacios para ceder poder, ceder un control estratégico de determinados recursos que, no sé, hace 5 años era impensado. En fin, yo creo Ahora, que en el plano, entonces, me parece muy interesante lo que tú señalas. O sea, esta cuestión entonces del nacionalismo, supuesto nacionalismo de los militares, tampoco tiene reacciones específicas frente a todo el cuestionamiento, la crítica internacional que el gobierno de Bolsonaro ha acumulado por el tema de la Amazonía, de los incendios, de la deforestación brutal. No tiene adentro mayor repercusión que la que sí tiene, por ejemplo, en Europa. Exacto. Yo creo que eso también es, bueno, es una cuestión muy importante. ¿Cuál es la visión internacional, ¿no?, la visión de política internacional de las Fuerzas Armadas? Ahí es el único resquicio donde se ve que los militares todavía piensan en términos de soberanía. Una forma de pensar la soberanía como en el siglo XX, ¿no? ¿En qué sentido? Pensar en la protección de la soberanía en el sentido de evitar que otros países opinen, ¿no? Que normas internacionales, que la política exterior de otros países Te restringe.
restrinja el poder de decisión de Brasil. Bueno, vivimos en otro mundo completamente distinto, transnacional, globalizado, en donde temas como el medio ambiente es un tema de agenda de primer nivel, y ahí, digamos, la cuestión ambiental también, de nuevo, la noción de soberanía del siglo XX, totalmente desactualizada, entendida como control sobre el territorio, ¿no? Entonces, Allá. solo para cerrar este punto, ¿por qué las Fuerzas Armadas y otros grupos conservadores de Brasil rechazan cualquier política en fin, contra las quemas de la Amazonia, contra la presencia de indígenas, ¿no? Y la protección de los pueblos indígenas? ¿Y por qué no hay un combate a los crímenes ambientales como la minería ilegal, la quema de pastizales, la quema de la selva? Bueno, porque son políticas que vienen de afuera, porque están asociadas a la protección a los aborígenes, perdón, a las comunidades nativas, en fin. Y hay una percepción de que ellos no son brasileños. Entonces ese nacionalismo totalmente arcaico, y para ellos es mejor que una persona que hace mineración ilegal explote ilegalmente un recurso natural, pero por lo menos brasileño, por lo menos adhiera a las ideas, ¿no?, de Bolsonaro. Y obviamente se espera una reacción internacional, ¿no? La Unión Europea está discutiendo otro tipo de sanción, pero no hay reacción frente a esa presión internacional. Ahora, dos dimensiones también dentro de este plano que tú señalas muy acertadamente de las dimensiones internacionales de esta segunda vuelta y de lo que finalmente se decida en Brasil. Es caricaturesco decir que los Estados Unidos, donde está un buen poder del agribusiness, también apoyarían a Bolsonaro, no estarían particularmente preocupados que Bolsonaro siga, mientras que la Unión Europea estaría apoyando a Lula por esta defensa o este intento que lo señaló en la campaña de frenar esta deforestación, esta destrucción de la selva amazónica? No, a ver, no es un tema en el que yo tengo un conocimiento muy profundo, ¿no? Esta diferencia entre la posición de Estados Unidos y de Europa. Digamos, por lo que yo entiendo de cómo funciona la política comercial europea, entiendo que hay, digamos, una posición histórica más sostenida, más coherente, y en Estados Unidos me parece que está influenciado más por la coyuntura política, que es otro tema que tampoco está definido, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones? Así es. No me animaría a darte una respuesta tan tajante, y entiendo también como internacionalista que la reacción de Estados Unidos va a depender de muchas otras variables, porque acá tenemos varios tableros interactuando. Así es. Ahora, tú lo has señalado y efectivamente estas elecciones en Brasil asumen una importancia verdaderamente global por la complejidad del escenario geopolítico y económico en el que se presenta. Y dentro de eso, la participación de Brasil en los BRICS o en los TRICS, como quieren, si es que entra Turquía, su expansión, su posición frente a Rusia. Esas dos dimensiones, la invasión de Rusia a Ucrania, sus consecuencias. Allí te preguntaría dos cosas. Uno, allí en esa definición del alineamiento internacional en el cual Brasil ha sido más bien de los menos entusiastas de América Latina en seguir los lineamientos de Biden, eso obedece a ese ultraderechismo similar al, por ejemplo,
o de los húngaros o de ciertos sectores de Europa que se están oponiendo a las sanciones y cuestionando a sus regímenes, porque tienen también un cuestionamiento a este intento norteamericano de restablecer su hegemonía que se está diluyendo paulatinamente. ¿Cómo ves tú ese alineamiento externo de Brasil en este campo? Mira, a ver, mis colegas que analizan, especialistas en política exterior brasileña, obviamente tuvieron mucho trabajo en los últimos años para intentar entender las rupturas, múltiples rupturas que significó la política externa de Bolsonaro en relación a, bueno, un país que tiene una tradición de diplomacia, de estabilidad de su política externa, ¿no? ¿Y qué es lo que yo saco como lecciones de los trabajos de mis colegas? Hay un gran determinismo. Digamos, la política de Bolsonaro se pauta mucho en su política interna y su visión sobre la política en Brasil. Entonces, los reacomodos y los ajustes grandes de posiciones, ¿no? De posición diplomática que Brasil realizó en los últimos años, responden a, no sé, combate la ideología de género, alinearse a gobiernos que tienen posiciones muy conservadoras en términos de lo que acá se llama la pauta de las costumbres, la pauta, ¿no? de Las las tradiciones. formas de vida, ¿no? Bueno, obviamente de la influencia de religiones más conservadoras, más fundamentalistas, y nos parece mentira, ¿no? Un país con semejante Es legado verdad. diplomático hoy estar decidiendo política exterior en función de una visión muy fundamentalista, pero eso, de la política interna, de las transformaciones sociales y culturales que el bolsonarismo quiere hacer en Brasil, que como dijimos al principio, digamos, ¿lo inventó Bolsonaro 100%? No, por supuesto que no. Es el conservadurismo político brasilero radicalizado, ¿sí? A ese cambio en términos de economía política que mencionábamos. Entonces, bueno, inclusive llega a crear posiciones diplomáticas muy ambiguas, porque a la vez hay un coqueteo con Putin, pero también, obviamente, en fin, responde un poco al realineamiento después digamos, al alejamiento de Estados Unidos después de la elección de Biden. Y obviamente también a la cuestión ambiental, que es un tema en el cual en el medio internacional Brasil recibe muchas presiones. Pero me parece que la mayor fuente, ¿no? Factor que influencia esos cambios es esa visión interna, ¿no? Es cómo el bolsonarismo quiere transformar a la sociedad brasileña en una sociedad menos plural, menos diversa, y menos democrática también. En ese contexto, entonces, los temas de política exterior, de alineamiento de Brasil, no juegan mayor rol en la campaña para esta segunda vuelta. Exactamente, esa era una cosa que quería decir y me olvidé. Definitivamente, ningún tema relacionado con ni cuál es el alineamiento, cuál es la política externa que el gobierno va a tener, ni cuál va a ser la reacción de los países más importantes, eso no influencia en nada la elección. Lo que se ve es, bueno, obviamente muchas fake news, ¿no? Muchas noticias falsas, totalmente alocadas, de que Lula va a cerrar las iglesias, de que va a imponer que todos los lugares tengan baños unisex. Lamentablemente el nivel del debate político está pasando por ahí. Y de cuestiones más. Pero como tú decías hace un rato, no es asombroso eso que en un país del tamaño, de la población, de la niveles de educación
sustancialmente mayores que el promedio de América Latina. Ese tipo de roles de las redes sociales, de las fake news, de este fundamentalismo religioso, o jueguen tal peso, tengan tal importancia. Mm. Sí, yo creo que se vuelve menos sorprendente si entendemos que estamos hablando eso, de una sociedad muy conservadora, que, digamos, que tiene, como vos decís, esas élites muy avanzadas, ¿no? Que tiene algunos sectores Medios. en el sentido de progresistas, pero que la mayor parte de la población es un tipo de sociedad esto, conservadora, eh, no solo por la religión en general, el mundo rural, en fin, otros sectores no litoraleños, ¿no? Y entonces, bueno, hoy lo que se tiene como instrumento son las fake news, pero digamos, en la condición de posibilidad, porque es posible digamos, que lo que pasa en las redes tenga ese impacto, me parece que está en una cuestión más sociológica, ¿no? De las características de la población. Ah, y otra cosa que no me quería olvidar, tenemos que entender cómo esa sociedad tradicionalista, conservadora, vivió transformaciones sociales recientes que entran en contradicción con esas ideas. Entonces, por ejemplo, la ampliación de los sectores sociales que pudieron acceder al consumo, que pudieron acceder a la universidad, que tuvieron una mejora en su situación social, y también, obviamente, en fin, cambios sociales como mayor libertad, mayor diversidad sexual. Son procesos relativamente recientes en Brasil que ahora provocaron ese backlash, ¿no? esa reacción. Ahora, una cuestión dentro de lo que tú señalas que me parece muy, muy importante y que allí nos puedes ayudar mucho a entender. O sea, ¿por qué es tan débil el movimiento feminista en Brasil? Bueno, una pregunta sobre la cual pensé mucho porque tuve bastante participación en organizaciones de militancia acá feminista, y yo creo que son varios factores. En primer lugar, quiero destacar que hay mujeres con mucho coraje, ¿no? Hay líderes, mujeres de los movimientos feministas sumamente valientes y valiosas, que hacen un excelente trabajo. Pero es cierto que si comparamos, por ejemplo, con Chile, Argentina. con Argentina, no vemos ese nivel de movilización y no vemos ese nivel de organización. Yo creo que ahí está la clave. Y la organización de los sectores trabajadores, de los sectores populares en Brasil, es un poco más débil en general. Y no creo que sea responsabilidad de esos grupos políticos. También hay que entender el nivel de represión que existe en Brasil, el nivel de miedo, el nivel de desarticulación social. La violencia también, incluso social, contra esos sectores, ¿no? Bueno, solo como ejemplo, acá en Río de Janeiro, donde vivo yo, en 2018 mataron a balazos a una concejal, ¿no? A una legisladora municipal, Mariel Franco, a ella y al conductor del auto donde ella iba, y no pasó nada. Eso, una mujer negra, LGBT, murió acribillada a balazos mientras servía en la legislatura. Entonces, no es broma, no es broma. No, y lo propio ha pasado con los dirigentes ambientales también, hombres, mujeres. Ve, y ¿colocas dentro de esas lideresas a doña Marina Silva? Marina Silva es una política más tradicional, en el sentido, ¿no? de que fue legisladora, en fin. Yo no diría que no es una líder popular, no es una... En ese sentido, entonces, no le dio mucho apoyo, no muchos votos a Lula cuando decidió aproximarse hacia él.
Yo creo que no, porque en gran parte entiendo que es por esta radicalización de la que hablábamos antes. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Yo creo que Marina Silva ganó muchos seguidores, muchos votantes de centro en la Ujú, elección en la que disputaba ujú, la presidencia con Dilma Rousseff. ujú, Eh, en ese momento sí, Marina Silva llegó a tener una intención de voto alta y, digamos, parte era de la izquierda, pero una buena parte era de centro, centro-derecha. ya, Eh, lo que pasa es que la derecha se fue corriendo tanto para el extremo, y estoy refiriendo a los votantes, no, ya, no solo a a la las dirigencia, agrupaciones. Ujú, ujú, exacto. Que figuras como Marina, digamos, terminan hablando para los convertidos ya, terminan hablando para los propios mm, aliados. ujú, O sea, ujú. Ahora, ¿tú concordarías con, entonces, dos cosas. Una, estos otros sectores, los que salieron en tercero y cuarto lugar, efectivamente no van a tener mayor incidencia en el resultado final de la segunda vuelta? numéricamente sí tienen importancia, Ujú. numéricamente sí, pero son votos No que endosables automáticamente. no, al contrario, tienen más tendencia a ir a Bolsonaro Así. eh, por, por, eh, por esta razón que hablábamos de este radicalismo, ¿no? De que cada vez hay menos personas de centro. Solo para saber, centro es medio una entidad medio difícil Ujú, de definir, pero si pensamos en centro como aquel votante que no quiere votar ni en Bolsonaro ni en Lula, eh, lo más probable es que sea gente un poco más a la derecha, porque ya, si no ya, hubiesen entendido que era una elección tan importante claro, claro. en la cual que no, digamos, había que adelantar el segundo turno, había que adelantar y hubiesen votado por Lula. Mm. Entonces yo creo que ahí Lula tiene un desafío importante. Ahora, em, en, hubo discusión entre algunos y que decían no se puede asumir que los 51 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro son fascistas o son ultraderechistas. ¿Cómo ves tú eso? No, claro que no. Bolsonaro siempre tiene un 30%, ¿no? En las encuestas, eh, más que nada en las encuestas que indagan sobre aprobación del gobierno, y Ya. aquellos que responden bueno, muy bueno, en general se entiende que son el núcleo duro del bolsonarismo. Ya. Y el resto, hay de todo. Hay gente, como dije, bueno, muy conservadora en términos culturales, en términos de la vida cotidiana, y compra mucho ese discurso de que la Ya. izquierda es radical. Eh, y bueno, también hay mucha gente, eso salió en algunos estudios interesantes, mucha gente que salió de la pandemia con un hartazgo, una sensación de hartazgo, una sensación de haber sido coartado en sus libertades, una sensación Ujú. de que determinados gobernadores exageraron en los cuidados, en fin, las limitaciones Frente al COVID, básicamente. del Ya, COVID. ahora, pero finalmente los 600.000 muertos en Brasil por el COVID no le están pasando factura a Bolsonaro. No, es increíble, pero sí, casi 700.000 en realidad. Ujú, Uno hubiese esperado así que es. la gente, digamos, castigara a Bolsonaro por eso. Ahora, ¿por qué la gente no se conmueve con eso? No lo sé. De hecho, hay un estudio que mostró que en ciudades donde hubo más incidencia de las muertes, como en Manaos, ganó Bolsonaro. Bueno, esa pregunta, ¿por qué sucede eso? Se lo dejamos a, en fin, sociólogos, psicólogos Ujú, sociales. ujú. eh, Ahora bien, un par de reflexiones nomás que te pediría sobre las dimensiones económicas del tema. O sea, efectivamente, la corrupción, la inseguridad han jugado un papel fundamental en la campaña, el temor a la inseguridad, a la violencia, pero el alto desempleo, por supuesto, enormemente.
Y todo apunta a que el año que viene la cosa va a ir a peor. Entonces hay dos dimensiones de la pregunta. La subida del petróleo no alivió esa situación en Brasil, no fue parte digamos, no fue un factor que le dio al gobierno de Bolsonaro un buen capital para usarlo o clientelarmente en esta última fase, pero la población frente a la eliminación de la Bolsa Familia y la sustitución por algo que no saben si va a seguir luego de las elecciones, la gente vota a ciegas por ese uso o totalmente clientelar de casi 8.000 millones de dólares. Es posible primero dentro de la democracia brasileña y va a ser eficaz, entonces, y ahí ya vamos para ir terminando, o va a ser eficaz para darle un triunfo a Bolsonaro. La verdad que hay muchísimas cosas muy interesantes para explorar de esa pregunta. ¿Qué se me ocurre para no expandirme tanto? Primero, una cuestión que llama mucho la atención: la irresponsabilidad fiscal de Bolsonaro Ujú. no está siendo castigada por el mercado, no está siendo criticada por el sistema financiero, y eso dice mucho también sobre la posición ideológica de los mercados acá. Ujú. ¿Cómo la gente vive? Perdón ahí, pero una cuestión en lo que acabas de señalar. Yo leí alguna nota hace poco en que decía que, por ejemplo, los sectores vinculados al ensamblaje de vehículos y a lo que queda de los sectores más importantes de industria en Brasil, ellos estaban con Lula. Ahora, Sí. sí, pero digamos, los sectores que siempre se quejan, reclaman por digamos, los números macroeconómicos, todo lo que Ujú, tiene que ver en especial con la salud fiscal, ujú. no protestaron tanto. Yo siempre les hago, siempre que hay una medida de Bolsonaro muy irresponsable en términos fiscales, le hago esta pregunta a mis colegas brasileños. ¿Qué hubiese pasado si un gobierno del PT Así es. decidía, bueno, todos me dicen, no, imposible, el mercado no se lo permitía, a ver, en fin. Entonces, ese es un tema. Si pensamos en cómo la gente común, la gente que pasa dificultades, cómo entiende, cómo percibe la situación económica, yo diría dos cosas. Primero, en términos reales, en términos nominales seguro, en términos reales el auxilio que dio Bolsonaro es mayor, Mm, pero, en fin, ese es un punto. Entonces, y la gente, bueno, no piensa en mañana, claro, obviamente, por supuesto. ¿no? Ujú. Y la otra cuestión es, hay que entender, hoy la situación económica es muy mala, Así. principalmente porque el desempleo es relativamente alto, hay una informalidad Brutal. mayor que en otros momentos, lo que siempre decimos, uberización del trabajo, pero también hay que entender que Brasil viene, por lo menos de 2014, con una situación Así es. económica mala, con mucho Mm, desempleo, hubo un pico de inflación 2014-2015, y obviamente hay mucha inflación ahora mejoró un poco, también por medidas fiscales muy irresponsables. Entonces la gente, yo entiendo que no le echa la culpa a Bolsonaro de esa crisis, porque no empezó con Bolsonaro. ya. Yo creo que no está tan fresco en la memoria que, bueno, hubo una época de los gobiernos del PT en las cuales se vivía mejor, que Lula intenta mucho apelar a esa memoria, y por varios motivos no está funcionando. Por un motivo, porque hay casi una década de crisis económica. Ujú. Eh, entonces, digamos, en algunos sectores sí está esa idea de que la situación económica hoy es muy mala y se debe a Bolsonaro, pero también hay otra parte de la población que no la asocia, ¿no? Que la Ujú. asocia, como dice, digamos, compra el discurso de Bolsonaro. La culpa Ya. no es mía, la culpa fue de los gobernadores que cerraron, ¿no? Que dejaron a todo el mundo en su casa en la pandemia, la culpa es de la guerra, la Ya. culpa es, en fin.
Bien. ¿Y qué piensas tú de esos discursos de algunos que dicen que no importa si gana Bolsonaro o gana Lula, con el Congreso que ya está elegido, las restricciones que va a tener cualquiera que entre a- al poder van a ser muy, muy importantes? Es cierto que hoy el Congreso brasileño tiene mucho más poder del que tenía durante los gobiernos de Lula, básicamente por, bueno, acá se permitió con el gobierno de Bolsonaro que el Congreso administre una buena parte del presupuesto de forma poco transparente, poco no, Totalmente. totalmente transparencia. Pero también es cierto que una buena parte del Congreso está formada por parlamentarios de lo que se conoce como un grupo de partidos fisiológicos, partidos que no tienen ideología, Ya, digamos, que existen para tener poder y que por lo tanto van a negociar. ya. Eh, entonces se entiende que si Lula llega a ser electo, a pesar de no tener una afinidad ideológica, de no ser parte de la coalición que lleva a Lula como candidato, va a haber negociación. A ver, Lula va a tener que Por suerte. negociar, pero que no va a ser imposible. No necesariamente va a ser un Congreso que obstaculice el gobierno, que trabe el gobierno. Ujú. Ahora, bien, entonces, las últimas encuestas muestran que la brecha está entre 4 o 5 puntos, pero todavía le dan ventaja a Lula. Sí. ¿Cuál sería tu lectura? No te pediría que te arriesgues haciendo un pronóstico porque es muy, muy difícil. ¿Y qué dices de las encuestas? ¿Las encuestas sirven para algo ahora en los procesos electorales, no solo en América Latina, en el mundo? Claro. Eh, También, ¿no? Es un tema en el que sea especialista. ¿Qué es lo que yo fui escuchando? Bueno, hay unas cuestiones de metodología que tienen que ver con el censo, que no se hizo. Las encuestas no es que erraron en todo, no es que se equivocaron en todo, ¿no? Por ejemplo, el número de votos que sacó Lula está dentro del margen de Así, error. interesante. Lo que no midieron bien fue el número de votos de Bolsonaro, entonces se supone que en los últimos momentos hubo una migración de votos del que quedó, de la candidata que quedó en tercero, Simone Tebet, y de Ciro Gómez para Bolsonaro. Y también erraron en algunos números de los gobernadores, ¿no? En Ya, especial en San Pablo. ya, Eh, entonces, la verdad que con esas diferencias entre las encuestas y los votos, hay mucha incertidumbre en relación a las encuestas, hay toda una campaña del gobierno para criminalizar inclusive a las agencias, a las instituciones que hacen encuestas por los resultados que sean diferentes a los votos. Y la verdad es que digamos, los sectores más progresistas quedaron obviamente asustados, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decir sobre las encuestas ahora para el segundo turno? Lo que se ve es que hay una tendencia a la estabilidad, ¿no? ujú, Entonces, la primera semana en realidad hubo una tendencia a un aumento de Bolsonaro. En la última que salió hoy, la de Datafolia, hay estabilidad. Continúa habiendo 6% de diferencia a favor ya, de él. Pero solo para cerrar, como dije antes, esto es política. Estamos en un tipo de campaña política que usa mucho mentiras, usa mucho movilizar los sentimientos de las personas. Entonces, la verdad es que la incertidumbre, esta sensación de todo puede pasar, viene por estas dos cuestiones. La diferencia en los números de las encuestas y el tipo de campaña política, en especial del gobierno que tenemos hoy. ujú. Sí, Y, y complicado. para, y para terminar, o sea, dentro de eso, esos ataques, tanto antes de la primera vuelta como ahora, de Bolsonaro al sistema electoral, a las urnas, al voto electrónico,
que llevó incluso a congresistas norteamericanos de ambas cámaras a cuestionar y de cierta manera amenazar con que habría retaliaciones o consecuencias en el caso de que Bolsonaro no acepte los resultados electorales que entregue el sistema electoral. ¿Crees que eso le apoya, le sirve, es un instrumento de campaña o finalmente aceptará? Entiendo que va a depender de la diferencia. Vamos a pensar un escenario en el cual haya 1%, 2% de diferencia y Lula salga enfrente. Yo creo que podemos sí esperar un cuestionamiento al sistema de votación y algún tipo, en fin, de juego duro ahí en ese sentido. Pasó después del primer turno, como a Bolsonaro le fue muy bien, le fue mucho mejor de lo que se pensaba, no hubo ningún posicionamiento en relación a lo del fraude, lo que se decía. Pero realmente es muy preocupante cuál puede ser la reacción del gobierno en una derrota. Muy bien, estimada Marina, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado tanto como yo y nuestros oyentes han disfrutado, porque nos has ido aclarando una serie de dimensiones que desde el resto de América Latina no se lo ve. Pero para darte la posibilidad de un cierre, históricamente siempre se decía, Brasil vive dando de espalda a América Latina. Gane quien gane, ¿crees que eso vaya a cambiar de alguna forma o no? Yo creo que si gana Bolsonaro, va a continuar teniendo una política en relación a América Latina de bastante alejamiento, en especial, ¿no?, con los gobiernos con los cuales no tiene coincidencias ideológicas, tiene diferencias importantes. Si gana Lula, por lo que sé, hay un proyecto de recuperar la integración en la cooperación sudamericana, que probablemente va a ser usado por la oposición para criticar, porque todavía hay esa idea de que las iniciativas de integración, de cooperación son bolivarianas. Y bueno, digamos, vimos claramente como Brasil, sin una iniciativa de liderazgo en América Latina, se desarticula. Fueron mucho. Muchísimas gracias, estimada Marina, y quedamos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Yo agradezco mucho, la verdad que tus preguntas excelentes, me sentí muy instigada al debate, así que bueno, espero que... Muchísimas gracias, estimada Marina. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, estimados oyentes, y hasta una próxima programación. Muchas gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.